y vamos a ver la obra de Rodrigo Galecio. Rodrigo, es un trabajo en serie. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Es una serie de 17 pinturas, de las cuales se están exhibiendo 14. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama Señor Plano y la exposición se llama Zapping. O sea que vamos a conocer los viajes de este señor Plano, que ahora nos vas a presentar, a través de diferentes contextos que están relacionados también con la historia del arte, ¿verdad? Están relacionados con la historia del arte y te diría que en términos más amplios con la historia de la imagen en general. Algo particular, que sabemos que hay un personaje de cómic que a ti te conmueve desde que eras niño, cuéntanos. Sí, bueno, Señor Plano se lleva las influencias de Tintín, particularmente el hecho de que Tintín, cada número de Tintín es una aventura, y en el caso de mis pinturas, cada pintura es también una aventura que de alguna manera experimenta Señor Plano cada vez que me toca pintarla. Sí. Muy bien, suena fenomenal. El arte como aventura. Vamos a conocerlo entonces, vamos allá. Vale. Rodrigo. Aquí estamos delante de uno de los paneles de estos viajes del señor Plano, con Rodrigo Galecio. La técnica es óleo sobre tela, sobre tabla. Y lo primero que vemos y nos llama la atención es muchísimo colorido. Cada obra encierra bastantes claves. Y aquí estamos en Egipto. Rodrigo, por favor, sé nuestro guía en este viaje. En este caso, Señor Plano, ustedes lo pueden ver aquí figurado. Señor Plano en cada una de las pinturas es un triángulo. Y en cada una de esas pinturas se metamorfosea o adquiere una identidad que está vinculada con el tema que se adopta en cada una de las pinturas. En este caso... Con su ojo egipcio, ¿no? Exactamente, con su ojo, y es como una especie de pirámide también, pero está acostada la pirámide. En este caso, hay un sol, otra pirámide con la que se encuentra, una especie de atardecer, etc. Sí, y bueno, ustedes pueden ver en esta pintura que hay diferentes iconografías, ¿no?, que pasan por el Antiguo Egipto, claramente, algunas de ellas como momias, ¿no es cierto?, o dioses, etc. Pero también me interesó trabajar cuestiones que tienen que ver con la historia más contemporánea, ¿no es cierto?, el hecho de que Egipto ha sido un lugar en donde han confluido diferentes culturas, desde la cultura antigua egipcia hasta el Islam, ¿no es cierto?, que de hecho hoy día es una nación islámica, y todo lo que ha ocurrido con el colonialismo en el siglo XIX y que ha tenido una repercusión muy fuerte en el desempeño de la nación en el siglo XX. Una pregunta, Rodrigo. Técnicamente, nos contabas fuera de cámara que todas las obras tienen una especie de enmarcación dentro de lo que es la pintura y que para ti es importante. Por ejemplo, a mí me llama la atención que hay unas grecas arriba y abajo y a un lado del cuadro hay un obelisco. Háblanos de esta forma de delimitar la historia de las obras. Claro, en mi trabajo, particularmente en esta serie, el problema del borde o el problema del límite es algo que a mí me interesa reforzar peculiarmente. Es decir, en casi todos los cuadros lo que hago es ornamentar el borde de las pinturas, señalando o marcando con un énfasis bastante fuerte ese límite que significa la diferencia entre el mundo de la representación y el mundo real. Señálanoslo aquí en este caso. Por ejemplo, acá esta greca, ¿no es cierto?, en este caso la greca en la vertical y arriba esa greca que ustedes pueden ver de diferentes colores. Todos son motivos que proceden, motivos geométricos que proceden del arte egipcio antiguo. Luego aquí es muy bonito también que desarrollas como una especie de pantone de color, como con todos esos colores que van desde la arena al atardecer, y utilizas colores muy planos y muy brillantes. Llama la atención en la galería que es una explosión de color. Sí, en general utilizo colores brillantes. Bueno, una cosa que es parte de mi currículum, podría decir, o de mi historia, o de mi manera de desempeñarme en el campo académico, es el hecho de que soy profesor de color y que he estudiado el problema del color y que una de las bases pedagógicas desde donde enseño el color es el libro de la interacción de Joseph Albers. Ahí sí que hay una influencia muy fuerte en ese sentido. En el caso del obelisco, claro, hay una secuencia cromática que aparenta una especie de atardecer y por otro lado el obelisco es uno
que he pintado con un motivo de camuflaje que es propio de la Fuerza Aérea Egipcia de los años 60 y 70, sí, haciendo alusión a algunos conflictos bélicos que hubo con Israel a fines de los 60, claro. Una tierra, además, como tú bien decías, Egipto, llena de misterio desde sus orígenes hasta hoy, un lugar deseado y donde han pasado cosas muy fuertes. Claro, sí, desde dictaduras y conflictos coloniales, claramente. ¿Damos un salto a la ciudad que nunca duerme, Rodrigo? Vale. Vamos allá. Nos hemos venido con Señor Plano, con Rodrigo Galecio, a Nueva York, que va como desde la época del Art Deco hasta los años 70. Cuéntanos este viaje tan atractivo en negros y amarillos. Fui a Nueva York en el febrero del 2020, sí, y quedé muy impactado con la ciudad, no solo con el arte, sino que con la vida urbana, la arquitectura en general. Y una de las cosas que fui persiguiendo ver en Nueva York claramente es el cuadro de Mondrian que se llama Broadway Woogie Boogie. Porque él también en los años 40 se quedó impactado con ese ritmo. Claro, exactamente. Y bueno, vi el cuadro, me parece que es una obra excepcional y se me ocurrió en ese momento pintar un cuadro que tuviese que ver tanto con la experiencia de Nueva York como con ciertas experiencias estéticas que han tenido importancia en mi vida y que están vinculadas con Nueva York, ya como tema o como ciudad. Entonces, trabajé con una referencia fundamental. Te diría que la primera referencia es el cuadro de Mondrian. Yo en este caso le puse Spooky Boogie Woogie o The Lamb Lies on Broadway, que es un disco que hizo una agrupación inglesa, Genesis, muy conocido. Sí, Peter Gabriel, Phil Collins y ese grupo. Un disco que se llamaba así, The Lamb Lies on Broadway, que es un viaje también, una aventura en Nueva York que tiene un personaje que creó Peter Gabriel y que es bastante trágica la situación del tipo en esa ciudad. Que el cuadro está inspirado en parte importante por dos obras de arte que en mi opinión son muy importantes, al menos en mi vida. Una es un disco y la otra es un cuadro. Un disco de Genesis y un cuadro de Mondrian. Eso es muy loco. Y para empezar a configurar el cuadro, bueno, me basé en ciertas obras de arte que han sido hechas por artistas o de Nueva York o que hacen referencia a Nueva York, como Peter Halley, por ejemplo, o Keith Haring, por ejemplo, en este caso, o, bueno, en otros casos ya artistas como Roy Lichtenstein, definitivamente. ¿Dónde está el señor Plano? Señor Plano acá está en dos posiciones. Está acá. Ah, es difícil aquí, Rodrigo, no es fácil. Sí, es un poco difícil. Aquí está su ojo también en sí, triángulo. Claro, y está sonriendo. Me gusta que sonría. Sí, y acá también Pero está lo has encarcelado. Está en una cage, en una caja o en una especie de departamento, ¿no es cierto?, viendo hacia otro lugar dentro del cuadro. Bueno, eso tiene algunas codificaciones, pero en este caso cité un poco el modo de las pinturas de Peter Halley, por ejemplo, en este caso. Peter Halley pinta rejas. Tu arte es muy divertido, es de mirar forma, de mirar fondo, de encontrar al señor Plano, de relacionarte con él, trabajas el color de una forma muy llamativa y creo que el adjetivo de divertirse aplicado al arte está muy bien, no tiene nada de banal, ¿verdad? No, nada de banal, al contrario, yo pienso que el arte siempre ha sido un asunto que tiene que ver con encontrar una manera de representar situaciones que tienen que ver con la vida humana y la vida humana es una vida con humor, así como también es una vida llena de elementos trágicos, pero pienso que en ese sentido mis cuadros tienen que ver con la dramaturgia griega, ¿no es cierto? O sea, el teatro, ¿no es cierto?, en donde se configuran situaciones en las que hay tragedia y humor en forma simultánea, sí, claramente. Este panel es fantástico porque además siendo este 2023 el año de Picasso, ahí estamos viendo un templo griego con una figura muy picasiana, ¿verdad? Señálanosla ahí, Rodrigo. Claro, ahí ustedes pueden ver un pífano, ¿no es cierto?, sí, que es un centauro tocando la flauta, una figura muy picasiana, como dices tú, pero ahí el monte que está ahí en la Acrópolis con el templo, bueno, hago montajes claramente. Todos los elementos que tienen que ver con la mitología, como por ejemplo el rayo, los elementos que tienen que ver con la cultura griega, como por ejemplo los viajes marítimos, este realmente es fantástico. Utilizas mucho, me parece también muy interesante, Rodrigo, como si fueras un muralista
del 480, los dorados, los panes de oro, los pigmentos azules. Decía, me interesa mucho el color y me parece que hay un momento en la historia del arte y de la pintura particularmente en que se empezaron a suprimir cierto tipo de materiales como los dorados o los plateados, pero que particularmente en la antigüedad clásica eran muy utilizados. En este caso, claro, como el trabajo se trata de la antigüedad clásica, me preocupé de configurar grecas, por ejemplo, en este caso, en donde utilizo el rojo, pero también un dorado, o un bronce, te diría que es más en ese caso, muy significativo. Preciosas estas grecas, la verdad. Sí, bastante difíciles de hacer. Y aquí, señor Plano, es como la punta de un trirremo. Sí, y tiene las olas, claro. Claro, y están las olas atrás, está navegando, claramente, en esta especie de parece que aventura. tiene 2 dientes. Tiene 2 dientes, sí. Señor Plano casi siempre aparece con dientes por ahí o con algún tipo de diente. Son mis dientes en todo caso. Señor Plano, un alter ego. Y como puedes ver siempre en mis pinturas aparece la muerte de alguna manera figurada. Una muerte bastante tranquila en realidad. Sí, una está muerte. tomando el sol. Está tomando el sol, sí. Ese murió ahí encadenado. Qué bonita esta parte. Yo cada vez que vengo me fijo en más cosas. Me gusta cómo trabajas con colores planos, la temperatura de la luz, esos colores muy saturados que dan idea de calor y de frío. Sí, claro. Y aquí hay una contraposición cromática muy fuerte entre amarillo y lilas y rosa. Eso es una contraposición de colores complementarios, por lo tanto ahí hay una especie de pelea, podría decirse, ¿no es cierto?, para el ojo, muy fuerte desde el punto de vista cromático. Llevada por mi alma marinera del Atlántico, acabo de encontrar al señor Plano como Jacques Cousteau. Siempre me gustó ver documentales sobre la naturaleza y particularmente sobre la vida submarina, que es algo tan difícil de acceder. Y Jacques Cousteau cumplió un rol clave o crítico, te diría, en mi generación, de hacer conciencia sobre la situación de los océanos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, este cuadro es una especie de homenaje a Jacques Cousteau, ¿sí? Y a través del cual intento, en todo caso, acercarme a ciertos problemas que tienen que ver con esta situación un poco trágica que ocurre en los océanos, ¿no es cierto? Desde los ensayos nucleares, por ejemplo, que se hicieron en el atolón de Mururoa, ¿no es cierto?, hasta una cierta manera de explotar los recursos marinos o de concebir, claro, la vida marina como un recurso, particularmente en situaciones como las de, no sé, mutilar a un tiburón, ¿no es cierto?, por su aleta. Que aparece la sopa. Claro. Ya está enlatado. Exactamente. Y de eso se trata un poco. El lobster y chips. Exactamente. Ahora, además de la referencia a Cousteau, me interesó hacer algunas referencias a una caricatura animada que es Bob Esponja, Sí. cuyo creador, Stephen Hillenburg, era una persona que también era un biólogo y estaba muy preocupado en la conservación. Ahí aparece Bob Esponja, ahí aparece Patricio. El ojo de Bob Esponja. Sí, que mira con bastante preocupación la situación de los ensayos nucleares y la destrucción del océano. Pero también me interesaba situar la gaviota de una manera especial, mirando lo que ocurre con esa explosión. Un faro, gracias Rodrigo. Un faro que es un poco una cita a una pintura de Roy Lichtenstein, que está siempre presente en mis pinturas. La influencia del arte pop norteamericano es muy importante. Rodrigo, respecto al método, porque es una pregunta que surge en cuanto lo vemos, ¿cómo sueles trabajar cuando te pones ya ante el lienzo? ¿Más o menos sabes qué va a ir en cada lugar, cómo va a ser la historia? ¿Tienes una ligera idea y dejas que vaya surgiendo? Nunca sé en qué voy a terminar. En general empiezo con alguna imagen. En este caso recuerdo haber comenzado con una explosión, por ejemplo, o con el caso del tarro. Tenía claro que iba a pintar algo que tenía que ver con las criaturas del mar y la situación de los océanos actualmente. Pero definitivamente no sabía en qué iba a terminar el cuadro. Sí, y es algo que va apareciendo en la medida en que lo voy construyendo. Paul Klee decía algo muy bonito al respecto. Decía que un cuadro se construye tal como se construye una casa, parte por parte. ¿Sí? Es una exposición que da para mirar largo y tendido, para entretenerse, para charlar, para reflexionar también. Así que es un placer haber charlado contigo. Gracias por tu tiempo, Rodrigo, y un abrazo desde el Faro de Hopper. Vale, muchas gracias a ustedes por su interés y hasta pronto.